que equivale a más de 93.000 pesos. La CGT pide un 10% de incremento, es decir, más de 78.000 pesos. Durante la sesión de hoy, los empresarios destaparán sus cartas. Pues Diógenes Orjuela es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que está con nosotros para hablar del tema. Señor Orjuela, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo amanece? Muy bien, muy expectante de lo que va a suceder hoy. Bueno, pues precisamente eso le quería preguntar. ¿Qué tanta expectativa, qué esperan de la propuesta de los empresarios? Bueno, la discusión ha sido muy interesante porque hay mucha cifra colocada sobre la mesa. Nosotros esperamos que los empresarios tengan en cuenta dos elementos. La necesidad de aumentar el poder adquisitivo de la población como una estrategia que es fundamental para que ellos puedan también tener una mayor venta de sus productos y así conjuntamente contribuyamos a que la economía colombiana crezca. Bueno, este año hay cierta particularidad y es que también se va a conocer una propuesta del gobierno que, digamos, no es tan usual. ¿Ustedes qué esperan de esta propuesta del gobierno? ¿Que esté más cercana a los empresarios o más cercana a los trabajadores? ¿O más bien qué saben, qué les han adelantado de esa propuesta del gobierno? Siempre hemos esperado, siempre hayamos pedido esa respuesta. El gobierno nunca la había atendido. En esta ocasión el ministerio y la señora ministra lo ha planteado, que lo va a hacer indiscutiblemente. Pues nosotros esperamos que si el gobierno está interesado en que haya crecimiento de la economía, debe contribuir con hacer una propuesta que esté más ligada a un aumento del poder adquisitivo de la población, que a un concepto que nosotros creemos que no es cierto, es que para que los empresarios puedan tener muy buenas ganancias tiene que haber muy bajos salarios y eso en economía no es cierto. Señor Orjuela, esa propuesta en la que ustedes están pensando y tienen planeada, también la están pensando en esta avalancha de impuestos que se viene para el año entrante, como para que sea una especie de soporte. Evidentemente, nuestra propuesta tiene cuatro grandes componentes. Tiene un componente que es la inflación, pero también tiene el componente de la brecha entre la inflación media general y la inflación de los sectores de menos recursos, porque esa inflación siempre es más alta. La otra es la productividad laboral, que siempre se ha trabajado con la productividad total de los factores, que es sumando o promediando con la productividad del capital y la productividad del trabajo. Nosotros, la norma dice que es con la productividad del trabajo. Eso también marca un componente. Y el otro componente es la brecha que se ha generado en los últimos 12 años entre trabajar con la productividad total de los factores y no la productividad del trabajo. Ahí hay una brecha de 12 puntos que nosotros aspiramos a recuperar. Ahora, hay un factor que está atravesado en la discusión, que es el tema de la reforma tributaria, que apunta al IVA en bastantes aspectos, y eso va a tener un impacto también. Esos criterios son los que componen esa formulación nuestra del 12%. Ahora, hay algo interesante. La inflación, que está calculada en un 3.27%, tiene un asunto que es bueno que todos lo miremos. Es que la inflación de los regulados, que nosotros llamamos, que es lo que regula el gobierno, es el doble. Los productos que el gobierno regula tienen una inflación del 6.54, exactamente el doble de la inflación general, que uno diría, entonces esa es la inflación del gobierno. Señor Diógenes, quería preguntar una cosa. ¿Hasta dónde estarían dispuestos ustedes a bajarse, digamos, en medio de su propuesta del aumento del 12%? Y si ya han hecho un cálculo de cuánto podría aumentar el costo de vida con la reforma tributaria que se está tramitando en el Congreso, tal cual como está hoy. El cálculo de la inflación del año entrante podría ser mucho más certera si no estuviese atravesada la discusión de la reforma tributaria. De ahí que ese tema queda muy en el aire. La otra pregunta que me hiciste fue sobre... ¿Hasta dónde se bajarían ustedes? Bueno, y eso depende de la brecha que surja entre la cifra que coloquen los empresarios, la cifra que coloque el gobierno y las cifras nuestras. Si la brecha es muy grande, va a ser muy difícil. Si la brecha es pequeña, va a ser mucho más fácil que podamos acercarnos. Bueno, pues esperemos que lleguen a una negociación y esta vez sí a una concertación. Ese es el interés de todos. Claro que sí, señor Orjuela. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias, que estén muy bien.